Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo unos letrados de Jerusalén decían: tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les puso estas comparaciones. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino en guerra civil no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar. Si primero no lo ata, entonces podrá arramblar con la casa. Créanme, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, una bendición especial en este nuevo día de vida que el Señor nos regala. Una nueva oportunidad para transformar, para cambiar, para convertir nuestra vida y para seguir al Señor. Estamos escuchando la palabra de Dios del Evangelio según San Marcos. Y una vez más Jesús nos enseña cómo nosotros debemos relacionarnos con nuestro Padre Dios. Y también hoy sale en defensa del templo, pero ya no del templo físico, de aquel templo que un día Él entró y encontró a los vendedores y a los cambistas, y Él derrumbó las mesas y les dijo que la casa de Dios es casa de oración. Hoy podemos hablar del templo del Espíritu Santo, y más aún, el ser humano, el cuerpo, la vida del ser humano es templo vivo del Espíritu Santo. Por eso el Señor habla y les reprocha a aquellos maestros de la ley y a aquellos que lo atacan y que le dicen que Él obra con la fuerza y el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Y el Señor inmediatamente dice cómo Satanás puede ir en contra de sí mismo, cómo puede Él mismo atacarse, porque entre sí mismo se destruiría. Entonces no tiene razón de ser esas palabras que ustedes dicen. Si el Señor expulsa a los demonios es con la fuerza de Dios, porque su vida, su ser, es templo vivo del Espíritu Santo. Más aún, dice, todo pecado se les perdonará a los hombres, cualquier tipo de pecado, pero menos aquel pecado que blasfeme contra el Espíritu Santo. Aquel que hable mal del Espíritu, ese cargará con su pecado para siempre. Podríamos decir, es la condenación porque no ha aceptado la acción del Espíritu en ellos. Y bien nos refiere a nosotros la palabra de Dios cuando el Señor dice, o más bien la palabra de Dios dice, que cuando bautizaron a Jesús, se abrió el cielo desde lo alto que decía, este es mi Hijo amado en quien me complazco, escúchenlo. Inmediatamente descendió sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma. Y todos aquellos que han escuchado la palabra de Dios y la han puesto en práctica, como son los discípulos, recordemos la escena de la manifestación gloriosa de Pentecostés, cuando ellos estaban, dice que vino el Espíritu Santo y se posó sobre cada uno de ellos como lenguas de fuego. Todo esto para decirnos el Señor viene a habitar con la fuerza y la grandeza de su Espíritu en cada uno de nosotros. Por lo tanto, toda obra buena que nosotros hagamos, la hacemos en el nombre del Señor por acción del Espíritu Santo, movidos por el Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, creo que cuando el Señor nos habla de todos aquellos pecados que cometemos, nos está diciendo que el Señor tiene misericordia, pero a la vez nosotros también debemos mirar qué es lo que hablamos, porque en muchas ocasiones hablamos por hablar, decimos cosas y no pensamos lo que estamos diciendo, sino después de haberlas dicho, ya es cuando uno se da cuenta que de pronto ha metido la pata y ya demasiado tarde para recapitular, para recoger esa palabra lanzada, y palabra lanzada pues es imposible de recoger, ya ha hecho el daño que tenía que hacer o ya ha hecho el bien que tenía que hacer. Por eso Jesús les hace el llamado de atención a estos letrados de Jerusalén y les empieza a decir, ustedes hablan y no conocen lo que están diciendo, ustedes están hablando y no saben que están yendo en contra del proyecto de Dios, están blasfemando en contra del Espíritu Santo, aquel que hace las obras, incluso que es el dador de vida, de santificación, y ustedes no entienden ni siquiera lo que están diciendo. Y a la vez nos hace una advertencia a nosotros para que busquemos también
cómo podemos agradar a Dios en el Espíritu y cómo nosotros, que somos morada del Espíritu Santo, podemos hacer obras buenas para que aquellos que vean actuar reconozcan la presencia de Dios. Los maestros de la ley, los fariseos y aquellos que eran espectadores de Jesús veían obras y no eran obras malas, eran buenas, pero ellos por envidia, ellos por el deseo de aparecer ellos y de opacar a aquel que estaba haciendo el bien, entonces por eso le decían a la gente sembrándole miedo, está actuando con el poder del demonio, del maligno, por eso no lo sigan o no lo escuchen. Era una manera de distraer la atención, de alejarlos de aquel que es la verdad plena y de aquel que habla de parte de Dios y que transforma la vida del ser humano cuando se encuentran plenamente con Él. Entonces, mis hermanos, hoy el Señor sale en defensa del Espíritu, de aquel que habita el cuerpo, que es templo vivo de ese Espíritu de Dios que ha sido manifestado en cada uno de nosotros cuando hemos recibido el sacramento del bautismo y por lo tanto estamos llamados a practicar obras de bien y a ser templos dignos de aquel que viene para santificarnos. Roguemos pues a nuestro Padre Celestial por aquellas personas que se encomiendan a nuestras oraciones. Siempre oramos por los enfermos, por los que están en las clínicas, los hospitales, aquellos que están en la casa, que están recuperándose, hay otros que están muy enfermitos. El Señor sea el médico del cuerpo y del alma y les conceda la fortaleza necesaria para salir adelante en estos quebrantos de salud. También rogamos a nuestro Padre Celestial por aquellos hermanos nuestros que hoy están cumpliendo años. Dios y la Santísima Virgen María los colme con su gracia y su bendición. Hoy celebro con alegría los 15 años de mi sobrina Camila Andrea Jaimes. Hoy está cumpliendo sus 15 añitos. Ruego al Padre del Cielo le conceda una bendición especial en su proyecto de vida y también, sobre todos aquellos que cumplen años en este día, sea el Señor quien los colme con su gracia y su bendición. Oramos por aquellos hermanos nuestros que han descansado en la paz de Cristo. Y a todos nosotros el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.